Alfredo Vallejos, diputado nacional de la Unión Cívica Radical por la provincia de Corrientes, obviamente. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Daniel. Un gusto. Bueno, ¿cómo están para mañana? Digo, sesión lunes, rarísimo por lo menos en el Congreso de la Nación, pero bueno, sesión al fin. ¿Cómo están ustedes para mañana? Bueno, bien, la verdad es que la semana pasada se firmaron los dictámenes después de, la verdad es que meses de trabajo sobre lo que fue la versión inicial de la ley base. Recordemos que era una ley que tenía cerca de 800 artículos más los anexos. Después finalmente, antes de aquella sesión que terminó fracasando, se firmó un despacho de un poco más de 500 artículos. Antes de ingresar a esa sesión, el oficialismo había decidido retirar el paquete fiscal, con lo cual terminamos tratando un proyecto de cerca de 380 artículos. Bueno, de ahí a esta parte, recordemos que finalmente el oficialismo decidió enviar nuevamente el fracaso de los primeros artículos, enviar nuevamente el proyecto a comisión. Bueno, y de esta parte se vino trabajando en tratar de consensuar muchos de los aspectos respecto a los cuales había diferencias. Bueno, eso hizo que en la última semana finalmente, como decía antes, se pudiera firmar el despacho y se haya convocado para este día lunes. En principio era a las 11, después se pospuso para las horas 12, para la sesión en la que estaríamos tratando la ley base en esta versión ya acotada, consensuada y pulida, ¿no? entre Claro. el oficialismo y los bloques de la vista. ¿Esto fue acordado entonces con el gobierno? Digo, ¿esta es una ley consensuada a esta altura? Sí, claro. Recordemos que inicialmente cuando se conoce la ley base o ley ómnibus, como se llamó al principio, como se la conoció, bueno, había una inflexibilidad inicial por parte del oficialismo. La verdad es que eso fue cediendo poco a poco muchos de los capítulos. Recordemos que tuvimos dos semanas de trabajo en la que en la primera de ellas recibimos a funcionarios del Ejecutivo Nacional explicando muchos aspectos. Bueno, en esa oportunidad, ya recuerdo, por citar un caso, el ministro del Interior había retirado lo que era la reforma en la cuestión electoral, por ejemplo, al ver que no había consenso, y así se fueron retirando algunos otros artículos que hicieron que la ley fuera disminuyendo, digamos, en cuanto a su volumen. Nosotros desde nuestro bloque habíamos manifestado desde el principio que teníamos la voluntad de acompañar, pero había puntos en los que teníamos diferencia con el proyecto, había otros puntos en los que coincidíamos y podíamos avanzar inmediatamente, y otros puntos en los que también queríamos avanzar, pero tenían que modificar algunas cuestiones, ¿no? Entonces habíamos ideado desde nuestro bloque aquel sistema de semáforo, marcando en rojo lo que no íbamos a acompañar, en verde lo que estábamos en condiciones de acompañar inmediatamente, y en amarillo aquellas cuestiones que teníamos que trabajar para convertirlas en verde, ¿no es cierto? Bueno, este es un mecanismo del que terminaron, digamos, participando la mayoría de los bloques que tenían también la intención de acompañar. Y bueno, eso hizo eso, sumado a las semanas que tuvimos, meses, desde aquella situación que se dio de fracaso inicial, hizo que hoy llegáramos a un proyecto ya más consensuado con el oficialismo. ¿Cómo votará el radicalismo? ¿Hay consenso interno? Bueno, hay justamente en este momento estábamos en una reunión por Zoom del bloque, en el que estamos, digamos, fijando nuestra posición respecto a cada una de las cuestiones. La verdad es que yo creo que va a ser un panorama distinto al que se presentó inicialmente, donde había una división del bloque respecto de la ley, pero yo creo que hay algunos puntos, algunas cuestiones puntuales que pueden llegar a presentar alguna diferencia a algunos diputados. Seguramente hoy vamos a tener, después de la reunión del bloque, un panorama ya un poquito más claro, pero en líneas generales creo que va a haber un acompañamiento importante, no unánime, ¿no? Esto también lo vemos, pero va a haber un acompañamiento importante por parte del bloque. ¿Qué parte del bloque, digo, porque se han mostrado por momentos divididos, pero por momentos divididos de una manera y después de otra? Digo, ¿qué es lo que está faltando para la cohesión final en diputados? No, bueno, hay diferencias puntuales, ¿no? Tienen que ver, bueno, sabemos que ya desde el momento, esta nueva conformación del bloque viene el 10 de diciembre a esta parte, hubo algunas diferencias inicialmente porque había dos candidatos para presidir el bloque. Ahí se dio la primera diferencia, que también de alguna manera se trasladó a lo que es el tratamiento de ley bases.
de alguna manera estamos nucleados, la mayoría de los diputados del interior, y respondemos a la provincia y tenemos una visión distinta por ahí del interior como solemos tener en muchas de las cuestiones. Y hay otro bloque más nucleado al senador Lustó, también al diputado Manes, que tiene una visión un poco distinta a la que podemos tener nosotros, y eso por ahí se nota y termina presentándose en manera de diferencia a la hora de votar algunas cuestiones. Bueno, vemos en el Senado se dio el tratamiento del DNU, por ejemplo, donde la enorme mayoría de los senadores votó en un sentido y el presidente del bloque de senadores, junto con otro senador, votó una cosa distinta. Pero bueno, el presidente del partido que se van dando, con las cuales tenemos que convivir, y en este momento nosotros estamos haciendo el trabajo de pulir lo que va a ser nuestra posición, capítulo por capítulo, artículo por artículo, y cosa de poder también dar certezas al oficialismo y decir, bueno, este es el panorama dentro de nuestro bloque. Sí. Y no, por lo menos nosotros no presentar sorpresas en este sentido. Por lo menos yo no tengo ningún problema en decir cuál va a ser mi posicionamiento, porque la verdad es que estos meses que transcurrieron desde la presentación del proyecto hasta acá sirvieron para poder consensuar el texto que finalmente quedó, ¿no? ¿Tu posición es cuál? No, mi posición es la de acompañar. Yo había votado esos pocos artículos iniciales, había votado a favor, lo dijimos siempre, nosotros somos parte de la política y en la provincia de Corrientes a nivel nacional, que queremos garantizar el cambio que los argentinos votaron, tanto a nivel nacional como también en la provincia de Corrientes. Planteamos cuestiones inicialmente yo puntualmente, cuando recordemos esa votación, esos primeros artículos, voté a favor. Más adelante tenía objeciones en lo que tenía que ver con cuestiones como el capítulo de cultura, lo que tiene que ver con el Fondo de las Artes, bibliotecas populares, el Fondo Nacional del Teatro, cuestiones que no sabían, en los cuales yo tenía diferencia, pero bueno, esas cuestiones no se llegaron a votar. Finalmente estos puntos y otros fueron quitados del proyecto, de manera que ya no van a estar a consideración el día de mañana, y de alguna manera lo que quedaron fueron aquellos puntos respecto a los cuales había acuerdo. Entonces, lógicamente, se afianza aún más mi posición de acompañar el proyecto y de que el oficialismo, así como han tenido otros oficialismos en gestiones anteriores, tengan las herramientas para poder llevar adelante su gestión, ¿no es cierto? Alfredo Vallejos, gracias, muy amable. No, por favor, gracias a usted. Por favor, gracias, diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Alfredo Vallejos.